Bueno, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este podcast de Hablando de Turismo en Médico. Hablemos de turismo en salud. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Adolfo León Moreno, médico. Él tiene una gran trayectoria de más de 30 años de experiencia en el liderazgo de empresas del sector salud, de hospitales, clínicas, y en los últimos años, ya nos contará un poco, tuvo la fortuna de liderar el clúster de servicios de salud de la ciudad de Medellín, y a través de allí pues fue uno de los líderes en turismo médico y en turismo de salud a nivel latinoamericano. Doctor, buenos días, bienvenido. Juan Pablo, un cordial saludo. Muchas gracias por esta amable invitación. Doctor, contémosle un poquito a la gente que nos está escuchando. Creo que usted es muy conocido en el sector de todos los que trabajamos en turismo en salud, pero cuéntemosles, de pronto algunos no lo conocen y lo están viendo hoy por primera vez. Cuéntamele un poquito de su recorrido, que tiene mucho que contarnos. Gracias, Juan. Mi formación profesional de base es como médico. Después tuve formación en las áreas de gerencia y administración, tanto de instituciones prestadoras de servicios de salud como hospitales y clínicas, así como la administración de servicios de salud pública. Durante la trayectoria profesional he tenido la posibilidad, de ser director de hospital, coordinador de redes de prestación de servicios de salud. He tenido también experiencia en el desarrollo de proyectos hospitalarios, incluso desarrollar una clínica que es como se denomina un hospital privado en Colombia, desde la concepción del proyecto hasta la puesta en funcionamiento de este hospital privado en ese caso. También he participado de la gestión de hospitales por fuera del país. Tuve la posibilidad de trabajar con una operadora de hospitales internacional. Y más recientemente, durante 12 años, estuve trabajando para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en Colombia, y desde allí tener la responsabilidad de la dirección del clúster Medellín Health City, que uno de sus ejes, de tal vez el más importante de narrativa y de trabajo, es el posicionamiento de la ciudad de Medellín como un destino internacional de salud, con el objetivo de atraer pacientes internacionales para las clínicas y los hospitales que trabajan de manera colaborativa en el desarrollo de esta iniciativa. Doctor, y hablemos de eso para comenzar. ¿Qué debe hacer una institución para posicionarse a nivel internacional o una ciudad para posicionarse como un destino de turismo en salud? Hablemos en principio de una clínica, hospital o centro médico que tenga interés en posicionarse y tener reconocimiento internacional. Lo primero es que, como cualquier otra decisión que tiene que ver con el desempeño estratégico de una empresa, y en este caso un hospital, se requiere que sea un compromiso de toda la organización. Si bien algunas de ellas utilizan el modelo de tener una oficina de pacientes internacionales, y que esa oficina es donde se concentran los recursos que se preparan para acompañar la experiencia del viajero de salud o del paciente internacional. En principio, requiere de un compromiso de la junta directiva y de la gerencia general, y que ese compromiso se exprese en lineamientos, en políticas, en procesos, en respaldo a todo este componente de atención a pacientes internacionales. ¿Por qué? Porque es mucho más que una oficina de pacientes internacionales. Esto necesita que tenga una estrategia en el componente de comercialización, mercadeo, posicionamiento de la institución en todos los temas. Dos, necesita identificar cuáles son esos servicios o esas atenciones donde el hospital o la clínica tiene un espacio de oportunidad en el mercadeo internacional de servicios de salud. Necesita un compromiso fundamental en los procesos operativos asociados a la atención del paciente internacional, porque no es que el paciente internacional sea distinto
al paciente nacional o al que normalmente atiende la institución, sino que es un paciente que tiene necesidades especiales. Por ejemplo, abreviar los tiempos de espera en la asignación de citas o en la programación de cirugías, dado que, como es lógico, el viajero internacional de salud incurre en costos adicionales a los propios de la atención en salud, y esto requiere mucho compromiso de la organización de entender estas necesidades especiales de estos pacientes. Agregaría temas muy importantes como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con competencias del talento humano de las personas que prestan los servicios en estas organizaciones. Entender que atender a pacientes internacionales exige entendimiento de lo que denominamos la interculturalidad, las diferencias culturales, y eso hay que prepararse y hay que aprender. Hay otros temas más, parecieran operativos, pero que son muy importantes, como ya el manejo de moneda extranjera, manejar tasas de cambio, las respuestas rápidas a las solicitudes de información, entre otros. Pero todo esto para decir que cuando una organización toma la decisión de insertarse en las oportunidades de atender pacientes internacionales, debe ser un compromiso estratégico. Dos, implica unas adaptaciones y unos entendimientos de los retos y de las necesidades específicas de estos pacientes. Y tres, es más o mucho más que solo una oficina de atención a pacientes internacionales. Con eso que usted nos dice, doctor, a mí me preocupa algo, y es que nosotros en estos años que hemos venido viendo, hemos venido trabajando con tantas oficinas internacionales y clínicas en América Latina, vemos que existe un error, no sé si usted lo haya visto, y es que una vez ven alguna situación como los actuales sistemas de salud en América Latina que están con crisis, no hay uno que se salve. Piensa que la solución es empezar a traer pacientes ya, y se vuelcan directamente hacia la atracción de esos pacientes sin esa preparación. No sé si usted ha visto eso en los últimos años, o lo ha visto alguna vez, que lo ven como una solución. La atracción de pacientes internacionales puede ser una gran solución para el proceso de financiero de las instituciones. Ahí sí me parece importante hacer algunas precisiones. La primera es que la obsesión por los dólares tiene que ser reemplazada por la preocupación por los dolores. Es decir, el paciente internacional no es solamente una fuente de recursos de viajeros, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que en la preparación y sobre todo la atención, la salida en vivo, entre comillas, a la atención de pacientes internacionales, no es, si hiciéramos una analogía con el atletismo, una prueba de velocidad. Es una prueba de fondo. ¿Por qué? Porque exige transformaciones y compromisos al interior de las empresas mucho más allá que una cotización y una factura. Por lo tanto, eso hay que entenderlo como una preparación que exige tiempo. Y lo otro es que mirarlo como una fuente de ingresos de coyuntura es un error de planeación financiera. Esto exige, así como el hospital o la clínica ha construido un prestigio en su barrio, en su ciudad, en su país, que ha exigido años de trabajo, de especialización, de dedicación, de inversiones. Hay que entender esto como el nuevo hospital, entre comillas, virtual, que le vamos a presentar al mundo, y que por lo tanto también exige una curva de aprendizaje, exige una preparación para atender a estos pacientes, y los resultados serán precisamente la devolución de ese esfuerzo y ese compromiso. En resumen, no es una estrategia de generar recursos de coyuntura. Dos, exige un esfuerzo muy decidido para que alcance a ser números enteros y mucho más números de dos decimales en las cuentas de ingresos de los hospitales o clínicas. Pero entonces, ¿por qué será que algunos directores de clínicas o directores de centros de salud dicen, es que como el dólar está tan alto, pues es una oportunidad, ahora sí es una oportunidad?
Yo vengo escuchando eso al menos los últimos 10 años diciendo que es que el dólar está muy costoso, cada vez está más costoso y que ahora sí es una oportunidad. Pero, ¿qué es lo que de pronto usted me puede ayudar a entender? Porque creo que usted lo ha escuchado más tiempo que yo. ¿Qué es lo que los hace creer que el tema del dólar es la atracción de viajar? Que es que como en Latinoamérica es más barato, entonces yo voy a viajar. A ver, la oportunidad ha estado siempre ahí. Es decir, si hablamos en el caso de Colombia, por ser un país que la moneda de curso legal es el peso colombiano y que ha mantenido en el tiempo una devaluación frente, en este caso, al dólar de los Estados Unidos, pues la tasa de cambio hace que por un dólar se puedan recibir muchos pesos. Luego la oportunidad ha estado ahí y conocemos la experiencia de clínicas y hospitales en Colombia que llevan más de 30 años apostándole a la posibilidad de atraer pacientes internacionales. Entonces, lo primero es que la oportunidad no es reciente, ha estado ahí siempre. Dos, que los equipos de estrategia de las organizaciones deberían prepararse de manera proactiva para atender a esas oportunidades o para responder a esas oportunidades y no de manera reactiva frente a fenómenos de coyuntura o política o económica o de sistema. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de manera reactiva es posible que hayamos perdido tiempo valioso, oportunidades que se tuvieron y no quisimos atender a ellas y que nos encuentre no suficientemente preparados para atender o para participar de esa oportunidad. Entonces, en resumen, se necesita no solamente para la atención a pacientes internacionales. Yo daría ejemplos con tecnología. Hoy todavía hay equipos estratégicos de hospitales preguntándose si la telemedicina fue algo que llegó solamente para atender los fenómenos de la pandemia del COVID-19 o si sería que eso llegó para quedarse. O también nos estamos preguntando cuándo es que va a llegar la inteligencia artificial a la prestación de servicios de salud o al mejoramiento de los procesos administrativos y de apoyo de los hospitales. Y son fenómenos que ya llegaron hace tiempo, pero que va a depender del compromiso y sobre todo de la proactividad de los equipos estratégicos de las instituciones de salud de identificar todas estas oportunidades. En conclusión, la oportunidad ha existido desde la antigüedad, pero recientemente también ya hay experiencias. Dos, debe ser una decisión estratégica, proactiva. Y tres, exige una preparación rigurosa para hacerlo con responsabilidad. Hablemos de esa preparación. Hablemos de esa preparación porque creo que usted cuando estuvo al frente del clúster creo que recibía semanalmente alguna clínica, alguna institución, algún centro médico diciéndome ayúdeme a traer pacientes internacionales. ¿Por qué el clúster no me ayuda a traer pacientes internacionales? Creo que es la misma situación de muchos de los directores de clúster en América Latina, que ayúdenme a internacionalizar mi clínica. Cuénteme un poquito de eso, cuál es esa preparación que realmente a veces los directores no la ven y creen que dicen como mi institución es tan buena, como tenemos los mejores centros con la mejor tecnología, donde ofrecemos la mejor atención con los más altos estándares de calidad, eh, y ya estamos listos para traer pacientes, pero no ven eso que les falta de preparación. Contémosles un poquito de eso, porque creo que usted vio tanto experiencias positivas como negativas. Cuando dices ayúdeme, a veces pudiera ser un ejercicio de humildad, pero a veces pudiera ser un ejercicio de arrogancia. Me explico. De humildad es que efectivamente hay interés de entender mejor eh, la oportunidad de identificar cuáles son esas brechas que tiene que cerrar la organización, cuáles son esas competencias que hay que crear en el talento humano y la manifestación de que hay un compromiso genuino de participar de la oportunidad. Y es ese trabajo de colaboración, ese aprender de los que tienen mayor experiencia, esos lineamientos concertados como comunidad clúster del deber ser de la atención al paciente internacional, lo que estas organizaciones apropian, participan, aprenden, pero sobre todo incorporan. Entonces llamaría yo esa actitud de humildad donde hay un interés genuino de aprender. Existe también la actitud arrogante, en donde yo soy perfecto, yo no tengo que hacer nada distinto a lo que he hecho siempre en mi organización y lo que necesito de usted es que me ponga
ese paciente, ese demandante del servicio de salud en mi oficina de admisiones. Esa ayuda nosotros no la ofrecemos y creo que no existen iniciativas de trabajo colaborativo que tengan esa posibilidad de hacerlo y mucho menos sin costo. Entonces, eso es como lo que... Incluso los facilitadores, porque nosotros que hemos participado en el desarrollo de facilitadores, las clínicas se acercan y dicen, mándenme pacientes. Y estás preparado, cuál es tu modelo de atención, cómo es tu experiencia del paciente, qué has hecho, quién es tu equipo. No, ya estoy todo listo, mándemelo. Y más allá, y queremos que el facilitador haga todo el esfuerzo comercial, todo el esfuerzo de presencia en mercados, todo el esfuerzo de visibilidad e incluso de aprestamiento y de comunicación con el usuario, lo pongan en la puerta de admisiones de tu hospital y no sabemos quién va a pagar ese esfuerzo. Entonces eso también hay que mirarlo. Eso también hay que mirarlo, que todos queremos los dólares, todos, pero tenemos que hacer un esfuerzo para orientarnos estratégica y operativamente en las necesidades que son los dolores. En ese orden de ideas, la conversación se abre, se extiende cuando hay un interés genuino de aprender y de hacerlo. Y se cierra cuando hay una expectativa equivocada de que alguien va a poner los pacientes aquí. En resumen, los pacientes en los servicios de salud los ponen las empresas que prestan los servicios de salud como corresponde a cualquier otro tipo de organizaciones, que hay unos actores que pueden complementar ese esfuerzo, que hay unas agencias, facilitadores, compañías de seguros que pueden viabilizar el proceso o facilitarlo, sí, pero el esfuerzo primario lo debe realizar la organización que va a ofrecer servicios de salud a pacientes internacionales, clínica, hospital, centro médico, etcétera. Y en cuanto a esos errores que cometen esas instituciones, cuál cree usted que podrían ser esos errores que usted vio más frecuentes en los últimos años, al menos en Colombia, en el proceso de atraer pacientes internacionales y desarrollar esta estrategia? ¿Cree usted que son esos principales errores, o al menos los más comunes que podrían evitarse? Lo primero es que se necesita hacer un cambio de modelo mental comercial, de entendimiento del reto comercial. Me explico. Estamos acostumbrados, excepcionalmente hacemos cosas distintas, pero normalmente estamos acostumbrados a demanda espontánea, a llegada orgánica de usuarios por vecindad, por cercanía, por prestigio o por contratos que hacemos con quienes hacen la función de aseguradores en salud, en el caso nuestro en Colombia. Allí el esfuerzo comercial es más de contratación y algo de comunicación social y poco de tener una estrategia deliberada, pensada, desplegada de posicionar un destino, de posicionar una oferta de servicios de salud de una clínica o un hospital. Entonces, lo primero es que las organizaciones necesitan un cambio en el modelo mental de cómo entienden el posicionamiento, el mercadeo y la comunicación comercial. Primer cambio. Es decir, no es la página web cartelera, entre En comillas inglés, cartelera, donde ponemos unas fotos y a veces son fotos de la fundación del hospital o del último encuentro que hicimos de celebración de Navidad hace 5 años y ahí no pasa nada. No, esto requiere que la organización defina, primero que todo, una acción estratégica proactiva de provocar, comunicar, de visibilizar una organización, pero sobre todo unos servicios y una especialización y una diferenciación en la atención en salud. Primero, disponer de una acción estratégica que es comercial distinta a la que tradicionalmente hacemos, de que los pacientes lleguen de manera orgánica. Dos, definir un proceso de atención al paciente internacional. Ese proceso de atención al paciente internacional, no necesariamente tener una oficina de pacientes internacionales con muchos recursos concentrados allí, pero mínimamente sí tener muy claro una vez estamos interactuando con esos mercados internacionales y las personas están seleccionando nuestro centro médico para recibir servicios allí, yo debo tener un proceso de atención integral de ese paciente internacional, que no solamente son los servicios de salud propiamente dichos,
Cuando hablamos de un viajero de salud, estamos haciendo referencia a una experiencia 360, como se llama en la industria. Es decir, me refiero 360 grados. Es decir, una experiencia que inicia desde que las personas están reconociendo nuestra organización, detona cuando la persona toma la decisión de viajar, pero exige que sea acompañado desde que él sale de ese lugar de origen hasta que regresa nuevamente, ojalá, y es siempre el esperado, en mejores condiciones que como decidió viajar. Entonces, no solamente son servicios clínicos y hospitalarios o ayudas diagnósticas o de laboratorio, también hay todo un conjunto de servicios y de información que él debe recibir para que esa experiencia sea amable. Viajar por razones de enfermedad no es divertido. Si bien se relaciona con la industria del turismo, que cuando uno habla de turismo generalmente lo asocia a placer, aquí la experiencia es fuerte, la experiencia no es agradable. Dejar tu país, dejar tu ciudad, dejar tu familia para ir a un país que a veces no conoces o un idioma con el que no estás acostumbrado, amén de otro tipo de cosas de carácter cultural, es una experiencia traumática para cualquier persona. Por lo tanto, esa experiencia 360 grados lo que contribuye es a minimizar el sufrimiento, la ansiedad de quien decide viajar. Entonces, primer elemento, ese compromiso estratégico. Segundo elemento, todo un proceso orientado a la atención del paciente internacional. Y yo agregaría, en términos muy generales, un cambio cultural. Se necesita toda una organización comprometida con las particularidades de ese viajero internacional de salud, que pasa desde el momento de la atención y cómo si yo no tengo la competencia bilingüe y el paciente exige que esa comunicación sea, por ejemplo, un idioma inglés, pues saber quién nos va a acompañar en ese proceso y orientarlo adecuadamente hasta cuál es la oferta, por ejemplo, que el servicio de alimentación y nutrición clínica le va a ofrecer a este paciente y cómo hay que entender que es una persona en donde olímpicamente o de manera rápida no puede decir, pues su cirugía acá para dentro de 15 días, 20 días, no. Toda la organización debe estar comprometida en que estamos trabajando, que estamos prestando nuestros servicios en un hospital internacional. Creo que usted también ahí ahorita mencionó algo de la comunicación y recuerdo que usted en su especialización o maestría tal vez de gerencia de la salud, creo que su tesis fue alrededor de lo que comunicaban las instituciones en salud respecto a lo que publican y respecto a las decisiones de los pacientes. ¿Qué le falta a las instituciones que quieren atraer pacientes internacionales a nivel de comunicación? Dentro de lo que usted conoció un poquito, creo que fue una experiencia que vale la pena compartir. Ese trabajo de grado se llamaba Contenidos técnicos que soportan la comunicación comercial en organizaciones de salud. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las personas demandan los servicios en nuestros hospitales y son nuestros vecinos o los de la misma ciudad o los del mismo país y hay un prestigio y hay un reconocimiento y además hay un direccionamiento, la comunicación comercial no tiene que, siempre debería estar, pero ahí no es tan crítico para orientar a un paciente internacional. ¿Por qué? Porque las personas están recibiendo la información de primera mano y directamente. Cuando estamos pensando en que nuestro hospital tenga reconocimiento internacional, el paciente va a buscar información mucho antes de viajar, mucho antes de escoger un destino. Por lo tanto, ese primer contacto con la información del hospital, que generalmente son o redes sociales o el portal web de la misma compañía, se requiere que la comunicación, los contenidos técnicos que allí publicamos, que allí ubicamos, deben ser definidos de manera estratégica, me explico, relacionándolo con nuestro portafolio internacional de servicios de salud. Dos, debe ser curado, entre comillas, o incluso sin comillas, por equipos responsables de garantizar que esa comunicación refleja el rigor técnico científico, que integra la información suficiente para construir confianza y para generar credibilidad en quien la consulta. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no es solamente un conjunto de adjetivos lindos, a veces copiados de otros medios web, de otros
una larga lista, somos los mejores, somos los más importantes, los más reconocidos. No, cuando estamos hablando de comunicación comercial, necesitamos que esos mensajes estén soportados en hechos y datos, que pueden ser videos, que pueden ser estadísticas, que pueden ser comparativos con otros competidores que prestan servicios asimilables a los nuestros, o comunicar diferenciación. ¿Por qué podemos decir que este servicio sí es distinto al que ofrece otro? Por las competencias del talento humano, por la trayectoria profesional de los médicos tratantes, para mencionar pues ejemplos muy rápidos, pero todo esto para insistir en que esa comunicación comercial debe tener el rigor, debe tener la posibilidad de soportarse en evidencia esos resultados que estamos comunicando, y algo muy importante, ni tan erudito que sea imposible de ser interpretado por el ciudadano del común y a veces incluso por los pares profesionales, ni tan sencillo o tan caricaturesco que lo que haga es destruir confianza. ¿Aló? Muchas gracias, muchas gracias. Le estaba diciendo que con usted creo que nos podríamos sentar a hablar días enteros por todos estos años, pero pues ya el tiempo se va acabando y nos vamos acercando pues al final de este capítulo. Creo que es importante que le contemos a todas estas personas, empresarios, emprendedores que están hoy creando empresa alrededor de la atención de pacientes internacionales, sea una agencia de viajes especializada en salud, sea una facilitadora de turismo en salud, sea una unidad de pacientes internacionales, o simplemente para aquellas empresas de hospitales y clínicas que quieren empezar a hacer la tarea, a organizarse para atraer pacientes internacionales. ¿Qué les diría a usted? ¿Cuál sería esa recomendación? Ahorita mencionó una que me encantó, dejar de obsesionarnos tanto con los dólares y empezar por los dolores. Ese creo que será, lo recordaré por mucho tiempo. Pero además de eso, ¿cuál sería como esas recomendaciones que usted le haría para esos que están empezando hoy, en el 2025, con este nuevo orden geopolítico mundial, con tantas cosas que han pasado desde el inicio del año? Algunas buenas, algunas malas, ha pasado de todo este año y es interesante el que esté pensando hoy, yo voy a traer pacientes este año y este año sí. ¿Usted qué les diría? Lo primero, no estamos solos en el mercado de la atención a viajeros de salud. ¿Cómo Tenemos así? que, tenemos que tener muy claro que, a diferencia cuando, por ejemplo, yo soy el único prestador de un servicio en la ciudad donde yo resido, el viajero de salud tiene la posibilidad de evaluar opciones. Yo no soy la única. Eso es lo primero. Dos, exige una estrategia comercial explícita, con recursos, con inversión, con métricas, con seguimientos, en donde yo defino qué mezcla voy a realizar, si misiones internacionales, si misiones receptivas, si invitación a compradores, si relacionamiento con brokers, con compañías de seguros, con gobiernos, cuál va a ser mi estrategia web, mi estrategia de comunicación en redes sociales, cuál va a ser el seguimiento que voy a hacer a esas solicitudes de información, a esos requerimientos de atenciones. Entonces, compromiso con toda una estrategia comercial. Claramente ya mencionamos la importancia de Escrito. todo. ¿Ah? Importante escribirla. Es que muchas veces la estrategia Claro, comercial no, yo lo tengo clarísimo. hacerlo como un proceso mismo de cualquier otro de los que se tienen en la organización, tan importante como programar, como toda la operación del servicio quirúrgico. Debe haber todo un proceso muy claro, muy conocido, muy vivido por los participantes, de atención al paciente internacional. Y me quisiera detener un poquito en algo muy importante. La línea de base en calidad debería ser la excelencia. Es decir, pretender que el viajero de salud está dispuesto a recibir cualquier estándar de calidad porque le sale más barato que en su país es un error. Primero, ético. Es un conflicto ético. Dos, práctico. Y tres, por supuesto, de posicionamiento del destino. Unas fallas en la prestación del servicio de salud por situaciones previsibles o para las que nos pudimos haber preparado, le hacen primero un gran daño a la vida y a la seguridad de un paciente, pero además al prestigio de un destino
de salud y a una organización. Por lo tanto, hay que entender esto como un compromiso con la calidad. Que es que entonces tengo que tener todas las acreditaciones y todo. Sería lo deseable. Pero si no he logrado obtener los certificados o los reconocimientos de acreditaciones o de certificaciones requeridos, por lo menos la observación de esos estándares. Por lo menos, es decir, la excusa no puede ser, no, es que para qué me voy a acreditar internacionalmente, eso es demasiado costoso, pero estudie, apropie e incorpore en la práctica de su organización estándares internacionales de prestación de servicios de salud. ¿Por qué? Porque al final del día lo que necesitamos es calidad y sobre todo seguridad clínica. Entonces, no quieren acceder a una acreditación, insisto, sería lo deseable, porque eso abrevia contenidos de comunicación comercial. Pero si no los va a incluir en su práctica institucional o en las inversiones que va a realizar, por lo menos garantice que su práctica, su experiencia de paciente, su seguridad clínica está basada en la observación y en la evaluación de estándares internacionales. Quiero hacer una última pregunta, ya para terminar, doctor, y es respecto a las misiones comerciales y a los viajes internacionales. Usted que ha tenido la oportunidad de recibir y de llevar esos viajes internacionales, creo que nos puede dar como una visión, porque lo que yo siento al menos es que cuando van a un viaje dicen, no traje ningún paciente. Fui al viaje y a nivel internacional, cuando van a evaluar el director comercial o el director de la oficina internacional o al mismo gerente de la junta directiva, le dice, ¿y cuántos pacientes trajo? Como si de un viaje se fuera a traer los pacientes y súbanse al bus y venga. Entonces, contémosles que yo siempre cuento pues, que eso no es así, pero tal vez usted nos puede ilustrar un poco de lo que ve y lo que lo que ha visto en estos años, en esos viajes de farm trips o viajes internacionales de misiones comerciales. Lo primero es que no es viajar por viajar, porque no se trata de viajes de placer o viajes de vacaciones. Son parte, son un componente de toda una estrategia de mercado internacional de servicios de salud. Por lo tanto, eso tiene que tener un objetivo, un propósito, un porqué y para qué de ese viaje, una agenda detallada preparada antes de viajar. Ojalá fuera el continuo a un relacionamiento que ya se ha iniciado con los tomadores de decisiones de esos mercados, de tal manera que estas reuniones sean más para, me refiero, en sitio, sean más para puntualizar acuerdos, firmar convenios o para mejor conocimiento de las partes. Entonces, lo primero, entender que no son viajes de placer. Con frecuencia, los destinos a los que se viaja en el caso colombiano son, por ejemplo, islas del Caribe. Cuando estamos preparando o planeando estas visitas, algunos de los participantes se sorprenden cuando les invitamos a que, por ejemplo, esto parece marginal, pero lo considero muy importante, cuáles son los códigos de vestuario. Entonces, recuerden llevar sus trajes completos y sus corbatas para las reuniones de negocios en destinos del Caribe. Y se sorprenden cuando dicen, ¿cómo así? Yo ya tenía listo los lentes de sol, las bermudas en estampados de colores y las chanclas, ¿sí? No, son viajes de negocios, por lo tanto deben cumplir con una agenda, deben tener un propósito. Y En parece chiste, cuanto, pero es anécdota. no, es Porque real, es real, es real, es real, es real. Es real, es decir, prendas vaporosas, linos y cosas de aquellas muy más para viajes de placer, estos son viajes de negocios. Agregaría también otro elemento, los pacientes, sus familias no son unas mercancías. Por lo tanto, uno no llega a estos destinos con unas maletas desocupadas y empaca unos pacientes y se los trae al servicio hospitalario de donde yo presto el servicio. Eso es yo sé que lo estoy diciendo de manera gráfica, pero es un entendimiento equivocado de que ese cierre de, de ese relacionamiento requiere un proceso de reconocimiento del destino, de entendimiento de las condiciones en que éste se presta aquí, de los riesgos que implica el viaje y cuáles son los beneficios que un paciente va a encontrar. E incluso con frecuencia para el mismo asegurador local, es decir, ese asegurador del país donde reside el paciente, implica con frecuencia
construcción de planes de incentivos, descuentos de copagos, garantía de viaje para acompañantes, etcétera, para lograr la decisión de que un paciente quiera viajar a un lugar distinto donde él reside o a un destino donde está habituado a demandar el servicio de salud. Por lo tanto, hay que entender esto no como un viaje a traer pacientes, sino como todo un componente de una estrategia de mercadeo internacional de servicios de salud. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Seguramente lo volveremos a invitar más adelante para que nos acompañe en otro de los capítulos de este podcast. A ustedes los invitamos a seguirnos en redes sociales, a darle like a este video y a seguir el canal. Nos vemos en un próximo capítulo y muchísimas gracias.